Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy, continuando con lo que estábamos viendo de los errores en estado estable. Entonces voy a compartir la pantalla. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bien, entonces nos dice que consideremos la, la planta que estaría dada por esta función de transferencia que aparece aquí. Ok, entonces esa sería la función de transferencia de la planta. Y vamos a considerar tres controladores. Entonces yo les voy a resolver el primero y ya ustedes resolverían los otros dos casos, ¿no? Entonces recuerden que siempre para poder evaluar el error en estado estable necesitamos obtener la función de transferencia en lazo abierto, que es la que denotamos como LDS. ¿Y que se obtiene al multiplicar la función de transferencia del controlador por la de la planta? Entonces, si hacemos el producto, pues obtendríamos lo siguiente. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. Ok. Bien, entonces esa es nuestra función de transferencia en lazo abierto. Ok. Y, eh, bueno, igual, debido a que vamos a aplicar el límite, ese va a depender de cuál entrada estemos considerando. Recuerden que la clase pasada vimos cuáles eran las expresiones para cada uno. Entonces, primero, si consideramos una entrada escalón unitario, que recuerden que el tercer subíndice se refiere al tipo de entrada, entonces la forma en la que calculamos el error en estado estacionario sería 1 sobre 1 más el límite, cuando S tiende a 0, o es igual a 0, de LDS. Ese sería entonces el primer error en estado estable. Entonces, si sustituimos el LDS y aplicamos el límite, pues entonces aquí tendríamos 3 por 1 entre 4 por 2.
Entonces tendríamos que ese sería el error ante una entrada a escalón unitario. ¿Están de acuerdo o hay algún detalle ahí que se me pasó? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Entonces ahora cambiamos de tipo de entrada y ahora vamos a considerar entonces una función tipo rampa a la entrada. Entonces recuerden que aquí el error se calcula simplemente como el inverso y luego aplicamos el límite, pero del producto de S por L de S. Bien, entonces, al multiplicar por L de S, ok, ¿cuánto nos quedaría aquí? Y aplicar el límite. Que S por L de S sería 3 S, S más 1 entre nos quedaría así, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría en ese caso? ¿Cuál es el resultado de aplicar ese límite? Infinito, indeterminado. Indeterminado. Ok, entonces sería, aquí nos da 0, ¿están de acuerdo? Y obtendríamos ahí infinito. Ok. Y para el caso de la entrada tipo parábola, se calcula ahora nada más que el límite del producto ahora de S cuadrada por L de S. Ok. Es decir, ahí les quedaría de esta manera. Y por lo tanto, tenemos lo mismo. ¿Dudas? No, todo bien, profesor. Ok, entonces, ¿qué tipo de sistema retroalimentado sería este? De acuerdo a lo que vimos la clase pasada.
¿Es tipo 0, tipo 1 o tipo 2? ¿Tipo 0? Tipo 0, ¿no? Porque tenemos aquí la tablita. Y recuerden, si tienen una entrada de escalón y les da como resultado esto de aquí, que en nuestro caso la KP serían estos 3 octavos, ¿ok? Y los otros dos errores les dan infinito, como está aquí. Para las otras dos clases de entrada, quiere decir que tenemos un sistema de tipo 0. ¿Están de acuerdo? ¿O alguna duda? Bien, entonces este mismo procedimiento, háganlo con los dos controladores que siguen, el que es 1 entre s y el que es 1 entre s cuadrada, y me dicen qué tipo de sistema serían los sistemas retroalimentados para los otros dos casos. ¿Ok? Cualquier duda me preguntan. Entonces tienen 10 minutos para hacer eso. Resuélvanlos y cualquier duda me dicen. Igual por si alguien entró tarde, el único que resolvimos ahorita es este. Todo este procedimiento que aparece en la diapositiva es el correspondiente a ese primer controlado. Entonces ahora hagan lo mismo, pero para los otros dos.
Bien, ¿alguien ya analizó el segundo? Sí, ya. ¿Qué tipo de sistema recto? Sería tipo 1. Ok. Bueno, entonces voy a colocar aquí el procedimiento del segundo, por si alguno de ustedes tiene duda. Bien, entonces considerando este segundo controlador, la LDS, pues nos quedaría 3 por S más 1 entre S por S más 2. Ok. Y de una vez, si obtenemos S por LDS, se cancela esta S con la que está acá, entonces esto nada más resultaría 3S más 1, 3S más 2. Y luego si tenemos S cuadrada por LDS, quedaría 3S por S más 1. Y una de estas S se cancela con la de abajo y nos queda nada más S más 2. Por lo tanto, para una entrada de escalón, sería 1 entre 1 más, y si aplicamos aquí el límite, pues nos quedaría aquí infinito. Por lo tanto, este es igual a 0. ¿Ok? Luego tenemos la entrada tipo rampa, sería 1. Y si evaluamos aquí en 0, el límite sería 3 por 1 entre 2. Por lo tanto, sería 2 tercios. Y en el último, si evaluamos el límite aquí, pues nos quedaría aquí 0. Por lo tanto, este sería infinito, ¿no? Entonces nos da 0, 2 tercios e infinito, y que corresponde a 0. Los 2 tercios es el inverso de KB e infinito. Por lo tanto, el segundo es un sistema de tipo 1. ¿Alguna duda en ese segundo controlador? ¿Todos les resultó así? ¿O alguien que tenga dudas? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bien, el último, ¿alguien ya lo terminó? ¿O cómo van?
El último sería de tipo 2. Ok. Efectivamente, sería de tipo 2. Entonces, lo único que cambiaría aquí es, esta es S cuadrada, por lo tanto, aquí en la función nos queda S cuadrada, es el único cambio en LDS. Ok. Luego, al multiplicar aquí por S, nada más se cancelaría 1, por lo tanto, nos queda aquí S por S más 2. Y en el último, que es el de S cuadrada, pues este S cuadrada se cancela con el S cuadrada y este nos queda así, nada más sin la S. Sin esto. Ok. Por lo tanto, si evaluamos aquí, nos va a quedar lo mismo, sería infinito. En este de acá, si evaluamos el límite aquí, nos quedaría aquí abajo 0. Por lo tanto, nos quedaría 3 sobre 0. Y eso nos daría igual aquí un 0. Y en el último nos quedaría aquí 3 por 1 entre 2. Entonces aquí serían los 2 tercios. ¿Así les queda o hay alguna duda? ¿Dudas de este último? El tercero. Entonces, en el tercero, efectivamente es de tipo 2. Tenemos 2 ceros y el inverso de K, que serían los 2 tercios. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de aquí? Pues la conclusión es de que nosotros, si usamos este controlador, el primero, únicamente podríamos controlar la posición, ¿ok? Y la forma de ir haciendo el error más pequeño tendría que ser incrementando el valor de Kp, pero nunca llegaríamos a que el error sea exactamente 0. ¿Ok? En cambio, si ya estamos en un sistema tipo 1, pues ya sabemos que vamos a lograr controlar la posición, es decir, vamos a tener un error 0. El error de velocidad no sería 0, pero lo vamos a acercar a 0, haciendo cada vez más grande el valor de Kb. ¿Ok? Y por último, en el caso del tipo 2, podemos hacer que el error de posición y el error de velocidad sean 0. Y en el caso de la aceleración, lo haríamos tender a 0 si incrementamos el valor de Ka. ¿Ok? Entonces, esa es la conclusión respecto a este tipo de sistemas, ¿no? Que podemos controlar dependiendo del tipo de sistema que nos resulte con los controladores que estamos usando. ¿Ok? Aquí todavía no vemos cómo diseñar estos controladores. Eso seguiría en la parte siguiente del curso, en la siguiente unidad. Por lo tanto, aquí únicamente estamos considerando que alguien diseñó estos controladores y los errores que obtendría serían esos de ahí. Bien, ¿alguna duda con respecto a este tema? Nadie.
No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos con el último tema de esta unidad. Déjenme ver si es el último, según yo sí. Sí, sería el último. Ok. Entonces, lo único que nos falta ver es cómo garantizamos la estabilidad de un sistema sin necesidad de hacer el diagrama de polos y ceros de la función de transferencia, sobre todo cuando tengamos un sistema que sea de orden muy alto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran polinomios aquí de orden, no sé, 9, 10, ¿ok? Pues pueden usar MATLAB y MATLAB les va a ayudar a resolver las raíces, ¿no? Pero lo que queremos hacer es no tener que calcular exactamente qué valores tienen esas raíces y saber cómo están los polos. Entonces, este criterio que vamos a ver nos permite saber si el sistema es estable sin la necesidad de calcular el valor de los polos y ceros de la función de transferencia. ¿Ok? Entonces vamos a considerar el caso general. El caso general, pues es cuando yo tengo una función de transferencia con dos polinomios, numerador y denominador, uno con orden m y el otro con orden n. ¿Okay? Entonces, la forma en la que vamos a analizar la estabilidad va a ser formando una tablita, ¿no? Y esa tablita se le llama arreglo de root. ¿Ok? Ahora, algo importante que hay que considerar aquí es que esta función de transferencia que yo esté considerando debe ser la función de transferencia en lazo cerrado, ¿ok? A diferencia de lo que veíamos anteriormente, en el caso del error en estado estable, que ese lo calculamos con la función de transferencia en lazo abierto, que es nada más multiplicar controlador por planta, acá tenemos que incluir la retroalimentación, ¿ok? Entonces, esta función ya es la resultante de haber hecho una retroalimentación, ¿no? Dicho de otra forma, si me regreso a lo que veíamos en el tema pasado, sería incluir esta retroalimentación de acá, unitaria, para poder obtener la función de transferencia en lazo cerrado, ¿ok? Entonces, si consideráramos este caso, pues nuestra función HDS la obtenemos con LDS 1 más LDS. ¿Ok? Esta es la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, ojo nada más con ese detalle. Bien, entonces ya estamos aquí y una vez que tienen su función de transferencia, se van a concentrar en el polinomio denominador. ¿Ok? Entonces, el arreglo de root lo vamos a formar considerando el polinomio denominador. ¿Por qué el denominador? Porque recuerden que la estabilidad únicamente está relacionada con los polos. ¿Ok? Entonces, solamente vamos a considerar los polos y vamos a formar el arreglo de la siguiente forma. Primero, van a colocar aquí todas las potencias dependiendo del orden de su polinomio, iniciando con la potencia más alta, restándole 1, 2, 3, hasta que lleguen a s a la 0. ¿Ok? Esa sería la primera parte. Y después van a ubicar aquí, recuerden que siempre por notación general vamos a dejar esta con coeficiente 1. ¿Ok? Entonces, si tuvieran aquí un valor, hay que pasarlo dividiendo a todos los demás coeficientes para formar el A1, A2 hasta N. ¿Ok? Entonces, ojo con eso también, siempre debe tener aquí primero un 1. Bien, una vez que ya tienen eso, entonces ese primer 1 que corresponde al que iría aquí, lo van a colocar en esta primera posición. ¿Ok? Aquí la colocan. Y después, los que siguen los van a ir alternando. El siguiente va debajo del 1, el que sigue va al lado del 1. El que seguiría ahora va abajo del coeficiente A2
y el que sigue al lado de A2, y así sucesivamente. Pues, ¿sí está claro cómo colocamos estos primeros que están en rojo? ¿O alguna duda? ¿Nadie? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, los siguientes los van a ir calculando en etapas, ¿no? Primero iríamos con el siguiente renglón, que son todos estos delta. Entonces, ¿cómo voy a calcular los delta? Los voy a calcular usando determinantes, ¿ok? Entonces, vamos a considerar primero, para el delta 1, vamos a considerar los primeros 4 elementos que tenemos aquí, ¿ok? Y el cálculo se va a hacer de la siguiente forma, ¿ok? Entonces, tomo estos 4 elementos, ¿ok? Y formo este determinante que aparece aquí, ¿ok? Y lo voy a multiplicar, ese determinante, por el inverso del que aparece en la primera columna, ¿no? Que en este caso, este es el que voy a tomar como si fuera una especie de elemento pivote. Entonces sería el A1, ¿ok? Su inverso con signo negativo, ¿ok? Entonces es el inverso de este elemento con signo negativo, lo multiplico por el determinante que forman estos primeros 4 elementos. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces con eso calculo este primero, delta 1. ¿Dudas? Bien, ahora para calcular el delta 2, ¿ok? Lo único que voy a hacer es cambiar la segunda columna, ¿ok? El elemento pivote va a seguir siendo el mismo, me voy a concentrar en estos dos, el 1 y el A1, esos siguen siendo la primera columna, ¿ok? Y lo único que hago es que ahora voy a tomar estos primeros dos y estos siguientes, que son el 4 y el 5, nos formarían la segunda columna, ¿no? Y ese determinante lo multiplico por el mismo inverso del elemento pivote, que es el A1, con signo negativo. ¿Ok? Y con eso ya obtengo delta 2. ¿Dudas hasta ahí? Y así se seguirían sucesivamente, ¿no? Si quiero calcular el delta 3, pues entonces voy a ir tomando las siguientes columnas, siempre respetando usar primero estos dos como la primera columna del determinante que vamos a calcular ahí. ¿Ok? Entonces, ¿sí está claro cómo obtener los deltas? ¿O alguien tiene alguna duda? No, todo bien, profe. Todo bien, ok. Bueno, esta misma idea se va a seguir, pero ahora vamos a ir avanzando sobre los renglones. Ahora para calcular los beta, pues entonces lo que van a hacer es, ahora me concentro en estos 4 elementos. Ok, me olvido del primer renglón, ya que calculé los delta, ya agrego aquí los delta en mi tablita, y ahora me concentro en estos para ir calculando los betas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, voy a agarrar mi pivote, que sería el delta 1, que siempre es el que está en la primera columna, acuérdense. Entonces, ese va aquí, su inverso con signo negativo. ¿Ok? Y calculo el determinante de los 4 elementos que corresponden. ¿Ok?
Y con eso calculo beta 1. ¿Ok? Y pues lo sigo así de manera recursiva para los siguientes casos, ¿no? Que sería ahora tomar estos dos y luego estos dos de acá y con eso calculo beta 2. De nuevo, el factor con el que multiplicamos es nada más el inverso del elemento pivote con signo negativo. ¿Ok? Pero ya el procedimiento va a ser el mismo hasta que terminemos de llenar aquí, ¿no? Y los huecos que nos vayan quedando, cuando ya no se puede tomar así entre elementos pares, ¿no? Porque siempre el determinante es de 4 elementos. Todos los demás nos vamos a quedar rellenando con ceros, ¿no? Resultarían ceros los demás. Y pues entonces hasta que terminemos de llenar hasta el S0 siguiendo ese procedimiento de manera recursiva. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok. Bueno, entonces siguen ese procedimiento y tienen ya su tablita completamente llena. ¿Ok? Y ahora solamente nos vamos a concentrar en la primera columna. ¿Ok? Una vez que yo la llene, solo voy a observar lo que suceda con los signos en la primera columna. ¿Ok? Entonces yo nada más me quedo con estos y lo que voy checando es qué signos tienen. ¿Ok? Por ejemplo, este pues obviamente es un 1, tiene signo positivo. ¿Ok? Si por ejemplo el A1 les quedara negativo, este positivo y así todos sucesivamente les dan positivos. ¿Ok? Pues entonces de aquí a acá hay un cambio de signo. ¿Ok? Y luego de aquí hacia acá cambio otra vez, ahora de menos a más. Y tengo dos cambios de signo. Y ya los demás son positivos, no cambia el signo. Estos dos cambios de signo que tenemos aquí nos indican que van a haber dos raíces de ese polinomio que son inestables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos para que el sistema sea estable? Que todos los signos de la primera columna sean los mismos. ¿Ok? Como siempre vamos a iniciar en 1, pues entonces lo que queremos es que todos tengan signo positivo. ¿Ok? Entonces, al haber un cambio de signo, eso ya nos indica que existe raíces inestables. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, obviamente este procedimiento es mucho más simple que si ustedes quisieran obtener las raíces usando, por ejemplo, división sintética ahí de polinomios y quisieran obtener las raíces de un polinomio de orden 9, por ejemplo. Entonces, el número de operaciones es significativamente mucho más sencillo el llenar este arreglo que el obtener las raíces, ¿no? Pero, pues obviamente aquí lo vamos a comparar usando este método con MATLAB. Entonces en MATLAB vamos a obtener las raíces del polinomio para verificar nuestra solución. ¿Ok? Entonces vamos con un primer ejemplo y me van a ir ayudando a llenar la tablita. ¿Ok? ¿Alguien que tenga alguna duda antes de ver el ejemplo?
Ok, bueno, entonces recuerden que empiezo con el orden más alto y nos vamos restando 1. Hasta ese 0. ¿Ok? Y luego lo vamos llenando. ¿Ok? Recuerden que aquí es este primero, que es el 1. ¿Ok? El siguiente, ¿dónde lo coloco? Debajo del 1. Debajo del 1. El que sigue, el 3. Al lado del 1. Al lado del 1, ¿no? Y así nos vamos. Abajo el 2, acá el 1, abajo el 4 y arriba el 4. ¿Ok? Entonces aquí, recuerden que si les queda un hueco, aquí siempre ponen un 0. Bien, ¿dudas hasta ahí? Bien, ahora vamos con los deltas, ¿no? Entonces, voy a calcular delta 1. Ok, entonces, para que no se vayan ahí perdiendo, coloquen o señalen el elemento pivote para que no se equivoquen. Entonces sería aquí menos 1 sobre 4. Y aquí dentro, pues sería el determinante de esos 4 elementos, ¿no? Entonces el determinante, si lo resolvemos, sería 2 menos 12. Y eso nos daría 10 cuartos. O 2.5. ¿De acuerdo? ¿O alguien tiene alguna duda o algo en que me haya equivocado que se me haya pasado? No, sí está bien. Ok, entonces este de aquí sería 2.5. Ok. Luego calculamos el delta 2. Entonces dejamos el 1 y el 4 y acá se queda 1 y 4 también. Ok. Por lo tanto, ese nos daría 0. ¿Están de acuerdo? Bien, el siguiente, que sería el delta 3. Entonces, esos serían los 3 delta que puedo calcular y relleno acá con 0. ¿Dudas?
O igual algún comentario, algo que se me haya pasado, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok. Bueno, entonces, pues lo hacemos de manera similar con los siguientes, que serían los beta. Beta 1. Ok, donde ahora, pues en este caso, ya nuestro elemento pivote es el 2.5. Entonces sería el inverso de 2.5 con signo negativo. Y el determinante. Entonces aquí les queda un 2. ¿De acuerdo? ¿O alguna duda? El siguiente que podemos calcular pues sería el beta 2. ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, ya los siguientes no tiene caso calcularlos porque aquí ya tendríamos ceros. Entonces rellenamos con ceros, ¿no? Bien, vamos con el siguiente. Ahí los pueden ir nombrando como ustedes quieran. Yo aquí le pongo gamma 1.
sería menos 1. Ahora nuestro elemento pivote es el 2. Entonces, ese sería el siguiente. Aquí sería un 3. Que nos queda un 4. Y pues el resto son ceros. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Ok. Vamos con el siguiente. Lo voy a llamar alfa 1. Entonces ahora nuestro pivote es el 3. ¿Cuánto les quedaría el alfa 1? A mí me queda menos 76 sobre 15. Ok. 36 sobre 15. Siguientes son ceros, entonces ya no hay que calcular sería 0. Ok. Y aquí ya cuando les queda nada más un solo elemento, ya no tendría caso que calculen lo del determinante, porque como este se multiplica por 0 y ustedes están multiplicando por el inverso del elemento pivote, simplemente les va a quedar este que está aquí, lo pasarían debajo, sería el 4, aparecería acá.
Igual si quieren resolverlo usando el mismo método van a llegar a lo mismo, pero les resultaría al final aquí un 4. ¿Ok? Y puros ceros. Pero igual si lo quieren verificar con el procedimiento van a ver que eso les daría. ¿Dudas? No, todo bien. No. Ok, bien. Entonces ya llenamos todo aquí y no nos quedaron todos positivos. Resulta que aquí hay un signo negativo, por lo tanto, tenemos un cambio aquí de signo, que cambiamos de más a menos, y luego entre estos dos está cambiando ahora de menos a más. Por lo tanto, tenemos dos raíces inestables. ¿De acuerdo? ¿O hay alguna duda? ¿Dudas? Igual aquí vienen las diapositivas, pues tienen todo el procedimiento igual que fui haciendo ahí paso a paso. Ok. Yo tengo una duda, profe. Sí. Por ejemplo, en el determinante que iba a ser al último, Ujú. puso 0 porque ya no es necesario para ver el cambio de signo, ¿o por qué? ¿En cuál determinante? Que sería el 1 por 0 menos 4 por 4 de hasta arriba. ¿Este de aquí? ¿El delta 2? ¿O cuál? No, Perdón. ¿Cuál, no, perdón? que al último, en el S a la quinta, hasta la derecha está un 0. Ah, sí, ese es porque ya no tenemos otro, siempre hay que completar con ceros. Ah, ok. Sí. Sí, porque siempre en su determinante pues van a tomar de 4 elementos en 4 elementos, ¿no? Entonces no pueden dejar, por ejemplo, aquí este 4 solo, necesita otro número aquí abajo, ¿no? Entonces van a rellenar con ceros siempre. Por ejemplo, si el orden de este polinomio hubiera sido impar, ahí sí les queda completo y no tienen que rellenar nada. Pero siempre que la potencia máximo es par, sus coeficientes son un número impar y necesitan rellenar con cero. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, como les decía, aquí en las diapositivas viene cada uno de los cálculos que estuvimos haciendo ahorita. ¿Ok? Entonces, como les decía, vamos a tener dos raíces inestables, ¿ok? Que son estos dos cambios de signo. Primero de S2 a S1 y luego de S1 a S0. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a poner este polinomio en MATLAB y vamos a ver las raíces que son las inestables, ¿ok? Para verificarlo.
Bien, entonces en MATLAB lo único que deben usar es la función que se llama roots y van a colocar dentro de corchetes el vector que se formaría con los coeficientes del polinomio, ¿no? Entonces tenemos primero 1, 4, 3, 2, 1, 4 y 4. ¿Ok? Entonces esos son los coeficientes del polinomio. Y ahí están. ¿Ok? Entonces recuerden que cuando están las raíces ubicadas en el semiplano derecho, es decir, que tengan parte real positiva, entonces significan que son inestables, ¿no? Entonces, en este caso, esas que resalté aquí, están resaltadas en azul, son las dos raíces inestables que tendría ese polinomio. ¿Ok? Entonces, obviamente usando MATLAB, pues está sencillo, pero si lo quisieran, como les decía, obtener el cálculo de forma manual, utilizando división sintética, pues sería más complicado, ¿no? Todo el procedimiento. Bien, entonces, ¿alguien que tenga alguna duda? ¿No está claro el método? Entonces, lo único que deben de tomar en cuenta es lo que les dije, ¿no? Siempre la función de transferencia que estemos considerando debe ser en lazo cerrado. Vuelvo a repetir, lazo cerrado. Y segunda condición, siempre en el polinomio denominador, la potencia más alta debe tener coeficiente 1. ¿Ok? Ya que tengan esas dos cuestiones cumplidas, llenan su tablita de la forma que lo hicimos. ¿Ok? Dudas. Bueno, esto es solo por encontrar el número de raíces, ¿verdad? Nada más. No el Sí, pues valor ni no, nada. no, no, no su valor. No, los valores no nos van a interesar. Lo único que estamos verificando es si el sistema es estable o no. Ah, ok, Y ok. simplemente con que haya un cambio de signo, ya es inestable. ¿Ok? Ah, ok, está bien, sí. Ok. Bueno, entonces va a haber un caso especial. ¿Cuál es el caso especial? Pues, ¿qué tal que en la primera columna les aparece un 0? Entonces, el hecho de que aparezca un 0 en la primera columna significa que ese ya yo no lo puedo usar como pivote porque me indetermina a la hora de que calculamos aquí los siguientes valores, pues quedaría aquí indeterminado, ¿no? Siempre nos quedaría una división por 0 al tomar ese elemento como pivote. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio a seguir? El criterio a seguir va a ser cuando les resulte 0 uno de esos elementos que estén en la primera columna, ustedes no van a colocar el 0. Lo que van a hacer es colocar un épsilon, ¿ok? Y ya que concluyeron de llenar toda la tablita, obviamente los siguientes elementos que calculen siempre les van a quedar como funciones de ese épsilon, ¿ok? Y ya que terminen de hacerlo, lo único que tienen que hacer es sustituir o obtener el límite cuando ese valor tiende a 0 y de esa manera ya verifican los cambios de signo. No sé si me di a entender. Bueno, y si no, pues lo van a ver ahorita con el siguiente ejemplo. Entonces, traten de hacer, llenen su tablita y traten de resolver este ejemplo 13. ¿Ok? Entonces, váyanla llenando y me dicen cualquier duda que tengan.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Bueno, desde aquí al inicio, cuando ustedes llenan la tablita, pues van a ver que el primer determinante les va a dar 0, ¿no? Porque sería el producto de 1 por 6 y 3 por 2. ¿Ok? Entonces, desde aquí, al ver este determinante, ya saben que el siguiente elemento les daría un 0. ¿Ok? Entonces, como no pueden colocar un 0 ahí, van a poner el épsilon. ¿Ok? Y van a seguir todos sus cálculos usando ese épsilon. Por lo tanto, les van a dar todos los demás valores en función de épsilon, ¿no? Aquí viene ya en la solución todos los valores que obtendría. ¿Ok? ¿Alguna duda en el llenado del arreglo de root? ¿Nadie tiene dudas? Por ejemplo, profe, ahí nos queda primero nada más una épsilon Ajá. y entonces esa, o sea, se hace 0 al final, ya cuando evaluamos. Sí, cuando evalúan, pues les va a dar 0. Ok. Nada más que el 0 no puede ser considerado un cambio de signo, ¿eh? El cambio de signo sería cuando el valor les dé negativo. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Bueno, entonces, una vez que ya lo llenamos, entonces, ¿seguros que nadie tiene duda en el llenado ya del arreglo? Ok, bueno, entonces voy a considerar que el que calle otorga, entonces nadie tiene dudas del llenado. Como les decía, una vez que tienen ya todo aquí en función del épsilon, sobre todo estos tres términos son los que quedan en función de épsilon. Uno nada más es épsilon, el otro es 6 menos 9 sobre épsilon, y el otro es 3 más 9 épsilon al cuadrado sobre 9 menos 6 épsilon. ¿Ok? Entonces, aquí ya hay que sustituir cuando el épsilon es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si hacen eso, tendrían ahí dos cambios de signo. ¿Ok? Y ese sería cuando evaluamos en el caso de 6 menos 9 épsilon, ¿cómo les quedaría ahí? ¿O por qué es un cambio de signo ahí? ¿No será por el valor de épsilon? Ajá, pero ¿cómo quedaría entonces ahí? ¿Lo pueden evaluar ahí directamente? O sea, sustituyen aquí épsilon igual a 0. ¿Sí o no? ¿Qué les quedaría esto si evalúan aquí en 0? Sería 6 menos infinito y nos da menos infinito, ¿no? Ok, entonces sería menos infinito. Ok. Entonces estarían pasando, el primero aquí es, este sería 0,
¿ok? El 0 todavía no es un cambio de signo, como les decía, entre 3 y 0 no se considera un cambio de signo, pero cuando pasamos ya del 0 hacia este menos infinito, entonces aquí hay un primer cambio de signo, ¿ok? Y en el segundo, que sería 3 más 9 epsilon al cuadrado entre 9 menos 6 epsilon. ¿Ese cuánto les quedaría si sustituyen el epsilon igual a 0? Solo 3, ¿no? Ok, entonces únicamente quedaría el 3. Y por lo tanto, entonces aquí están cambiando de negativo a positivo otra vez. ¿Ok? Por lo tanto, de nuevo tenemos dos raíces inestables. ¿Ok? Entonces, igual lo voy a poner en MATLAB para que vean en este caso la comprobación. Entonces, ahora los coeficientes son 1, 3, 2, 6, 6 y 9. Y las que tienen parte real positiva son esas dos. Esas son las dos raíces inestables. ¿Ok? Bien, entonces, este sería nuestro último tema. Con esto concluimos la unidad 3, que haciendo un resumen, pues es diagramas de bloques, diagramas de flujo. Luego vimos las respuestas, que son respuesta al impulso unitario, al escalón. Luego hablamos un poco de lo que son los polos dominantes, el error en estado estable y el criterio de estabilidad de Root. ¿Okay? Ese es el contenido que vimos en esta tercera unidad. Entonces, les resta entregar la práctica siguiente, que es la que están haciendo ahorita, la práctica 2. Y también les voy a dejar para que practiquen todos estos métodos que vimos. La última tarea, que son todos estos ejercicios, igual la voy a abrir ahí en Didactic. Y ahí mismo les voy a poner cuál sería la fecha de entrega. Entonces, la idea de la clase asíncrona del viernes, pues es que comiencen a hacer la solución de estos problemas, que me envíen dudas que tengan sobre los procedimientos para resolver estos problemas o lo que tengan como detalles finales de su práctica. Y el examen, entonces, les voy a dejar todavía la siguiente semana para que practiquen, estudien y me hagan llegar sus dudas, o durante la clase también me digan cuáles son sus dudas. Entonces el examen sería hasta la otra semana, exactamente en 2 semanas, que sería el día 27 de octubre. ¿Ok? Entonces el día 27 haríamos el examen de la tercera unidad. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces si no hay dudas, pues enfóquense en terminar su práctica, en repasar esto que hemos estado viendo, ir haciendo los problemas de la tercera unidad. Y cualquier duda, pues me la hacen llegar, ya sea por el chat de Teams, por correo electrónico, o de lo contrario, pues también el próximo lunes podríamos ver alguna duda también en específico que tengan de estos temas que vendrían en el tercer examen parcial. ¿Ok? Bueno, entonces, pues que estén bien y nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesor. Hasta el lunes. Gracias, profe. Hasta el lunes. Gracias, profe. Nos vemos.